Muy buenos días, soy estudiante de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Facultad de Educación. Estoy llevando el curso de la Constitución Política del Perú y Derechos Humanos, regentada por la Magíster Francisca Lavilla Barca, docente de la UNSAC. Mi nombre es Elizabeth Ancocayo Pacaya. En esta oportunidad doy a conocer lo que es la ficha de la Constitución de la Federación de Rusia. La unidad y la justicia es la soberanía, el equilibrio entre el poder y la libertad. Comencemos con una breve reseña histórica de la Constitución Federación de Rusia, lo que es la ley fundamental de dicho país. Fue adoptada por el referéndum el 12 de diciembre de 1993, entró en vigor el 25 de diciembre de 1993. En el momento de su publicación oficial, sustituyó lo que es la anterior Constitución de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, del 12 de abril de 1978, inspirada en la Constitución de la Unión Soviética de 1977, después de la crisis constitucional rusa de 1993. El concepto de la Constitución. El sistema político de Rusia se basa en lo que es en la Constitución, que establece una división de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial. La Federación Rusa es un estado social cuya política está dirigida a crear condiciones que garanticen una vida digna y el libre desarrollo del individuo. ¿Cuál es la importancia de la Constitución Política de Rusia? Como ya había mencionado, fue promulgada en 1993. Es fundamental para la organización política, legal, social y del país. Establece lo que es el marco legal del Estado, garantiza derechos y libertades fundamentales y define la estructura del poder con la división entre el presidente, el gobierno y el parlamento. Proclama a Rusia como una federación y distribuye el poder entre el gobierno central y las regiones. Lo que es la estructura de la Constitución de la Federación Rusa cuenta con un preámbulo con 9 capítulos. Más adelante haré conocer lo que es cada capítulo más profundizado. Comencemos lo que es con el preámbulo. El preámbulo establece los principios fundamentales que guían la Constitución, como el deseo de construir un Estado democrático con base en los valores de la dignidad humana, la libertad y el Estado de Derechos Humanos. Capítulo 1. Principios fundamentales del orden constitucional. Un resumen de todos los artículos. El artículo 1 define lo que es la Rusia como una federación y establece la soberanía del pueblo. Artículo 2 afirma los derechos y la libertad del ser humano como valores supremos. Y otros artículos dentro del capítulo 1 establecen lo que es los principios de democracia, el respeto por los derechos humanos y la suprema de la Constitución. Capítulo 2. Derechos y libertades del hombre y del ciudadano. Este capítulo garantiza los derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la propiedad, la igualdad ante la ley, el derecho a la educación, entre otros. Capítulo 3. El presidente de la Federación Rusa. Dentro del capítulo 3 define lo que es el rol de la competencia y los poderes del presidente, quien es el jefe del Estado, responsable de la política interna y externa y del control sobre las Fuerzas Armadas. También establece los procedimientos de la elección durante el mandato y el proceso de la destitución del presidente. Capítulo 4. La Asamblea Federal, lo que es dentro de este capítulo están lo que es el poder legislativo. La Asamblea Federal está compuesta por 2 cámaras, la Duma Estatal, Cámara Baja, y el Consejo de la Federación, Cámara Alta. Este capítulo regula la composición, las funciones y la competencia del Poder Legislativo, así como el proceso de promulgación de las leyes. Capítulo 5. El Gobierno y la Federación Rusa. Dentro de este capítulo establecen lo que es la estructura y las funciones del Poder Ejecutivo, que incluye al primer ministro y a otros miembros del gobierno. También detalla los procesos de nombramiento y las competencias del gobierno y en la administración pública. Capítulo 6. El Poder Judicial.
regula el sistema judicial, incluyendo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y otros tribunales federales. También establece principios como la independencia judicial y la supremacía de la Constitución. Capítulo 7. El gobierno local. Dentro de este capítulo define la organización de los gobiernos locales en las distintas entidades federativas, regulando la autonomía local y la competencia de los órganos locales. Capítulo 8. La reforma de la Constitución. Establece el proceso para enmendar la Constitución, incluyendo los procedimientos legislativos necesarios para modificar. En el último capítulo, lo que es capítulo 9, están las disposiciones finales. Contiene las disposiciones relacionadas con la entrada en vigor de la Constitución y la validez de las leyes previas a su promulgación. Quiero culminar con una conclusión breve. La Constitución de Rusia de 1993 establece los principios fundamentales del Estado, garantiza los derechos de los ciudadanos y la organización de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Define a Rusia como una federación democrática y regula el papel del presidente, el gobierno y el sistema judicial. Aunque ha sido modificada con el tiempo, especialmente en 2020, sigue siendo la base del orden político y legal del dicho país. Muchas gracias.